Buen día, hermanos. Feliz sábado. Gracias, Vanessa, por esta hermosa historia que a los grandes también nos gusta escuchar, es la verdad, no es solo para los niños. Una alegría, junto con mi esposa, con Katy, de poder acompañarlos este sábado. Gracias al pastor que nos invitó. Con Fernando estuvimos manteniendo comunicación por medio de WhatsApp. Una alegría realmente poder acompañarlos. Hace poco más de un mes que estamos viviendo aquí. La verdad que nunca habíamos estado en Buenos Aires viviendo. Pero saben, la iglesia somos todos hermanos que siempre encontramos conocidos. Hace 20 años que estoy trabajando en el área educativa y encontré 2 exalumnos, a Iván y a Rubén, ¿no? Allá estás, Rubén, por allá. Te buscaba por acá, pero estás por allá atrás. A Rubén en el internado y con Iván en el secundario, en la UAP. Ambos ya grandes, trabajando. Rubén en casa editora, me dijiste, ¿no? Iván, sos ingeniero en sistemas. ¿Y esta iglesia, cuánto hace que estás acá en la iglesia? 6 meses. Bueno, tienen una hermosa iglesia. Y una iglesia realmente centenaria también, ¿no? Estábamos viendo ahí es una de las primeras iglesias que hemos tenido, no solo en el país, sino en Sudamérica también, porque la primera fue por allá por 1894, si no me equivoco, la de Crespo Campo. Y bueno, y a partir de allí Dios fue multiplicando las iglesias. Y qué lindo estar en una de las pioneras iglesias, la iglesia de San Martín. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy, muy especial. Me impresionó gratamente al punto de llegar a la emoción el testimonio de esta jovencita que, siendo muy bien educada por su madre, se mantuvo firme a pesar de las presiones, ¿no? De que se le presentaban oportunidades, pero ella, bien podríamos decir, la tenía clara. No importaba que le ofrecieran muchas glorias terrenales, lo que más le importaba era recibir el galardón celestial de parte de las manos de nuestro buen Dios. ¿No es esto maravilloso? Maravilloso. Y la verdad que quienes estamos en la tarea de educación, de paso voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes fueron alumnos del IAF? ¿Puedo ver las manos? Las levanten bien, bien alto, bien alto. Bien, hay varias manos. ¿Cuántos son actualmente alumnos del IAF? ¿Puedo ver las manos? Veo una manita allá en el fondo que se levanta. Hay más chicos, me dicen. Bueno, veo 4, 5 por lo menos. Algunos les da un poquito más, allá se animan. Bien, chicos, muy bien. Muy bien. Yo sé que San Martín es una iglesia que aporta muchos alumnos a nuestro instituto. Y la tarea de la educación es una tarea sumamente importante. Es una tarea que tiene muchos desafíos, pero lo que más procuramos hacer en nuestros colegios, más allá de la transmisión de los conocimientos de las ciencias, que son importantes, por cierto, para triunfar en este mundo, en esta vida, lo más importante es la formación en los valores cristianos, en el conocimiento no solo de la palabra, sino a quien revela la palabra, a nuestro Creador, el conocimiento de Cristo Jesús. Y es hermoso cuando uno encuentra por allí exalumnos y verlos que están en el camino, como decía San Pablo. Eso es maravilloso. Si bien no es responsabilidad de uno, pero todos aportamos un poquito, desde la iglesia, la escuela y fundamentalmente el hogar. Así que gracias, hermanos, por confiar la educación de sus hijos a nuestro instituto.
a nuestro colegio, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo momentos sumamente especiales. Miren, si me acompañan, yo quisiera invitarlos a buscar un texto que es sumamente conocido y que está en Primera de Pedro, capítulo 5. Yo voy a decir la primera parte y ustedes, estoy seguro, van a continuar el resto. Dice, sed sobrios y velad, porque... ¿Qué pasó? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quién devorar. Miren, lo estamos estudiando en la lección de escuela sabática. Estamos inmersos en medio del gran conflicto. Un conflicto milenario. Y nosotros estamos en medio de ese conflicto. Y a cada instante estamos decidiendo de qué lado de este conflicto nos ponemos. A veces pensamos que este conflicto está en momentos de stand-by, con bandera blanca. Pero saben, no tiene tregua este conflicto. No hay un solo instante que este conflicto se detenga. Y si bien vemos objetivamente, externamente a nosotros, claras evidencias de que hay un conflicto entre el bien y el mal. Cuando nos dijeron que veníamos a Buenos Aires, yo, aunque nací en Rosario, me fui muy jovencito de allí y mi señora nació en Salta. Cuando nos dijeron que veníamos a Buenos Aires, realmente nos preocupó un poquito, más que nada por lo que uno ve desde el interior, por los noticieros, que hay mucha violencia, que hay mucho robo. Pero en todos lados es complicado. El mundo está en conflicto. Y si bien externamente se ven esas evidencias, el centro fundamental del conflicto de los siglos entre el bien y el mal es en nuestra mente. Es individualmente donde uno desarrolla este conflicto. Y si estamos aquí, queridos hermanos, es porque hemos tomado una decisión en algún momento de qué lado queremos estar. Pero saben, a veces pensamos que por haber tomado la decisión en algún momento ya está. Como si el conflicto ya hubiera terminado y ya hubiera sido alcanzado el galardón. Pero aún el galardón no ha sido alcanzado. Aún la batalla continúa. Pablo, por cierto, lo manifiesta y lo manifiesta claramente. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 3, él nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo sabía claramente que esta es una batalla diaria, es una lucha constante. Y nos da variados ejemplos de esto. Pero me gustaría que podamos juntos estudiar un texto que aparece en Hebreos, capítulo 5, y que es
al mismo tiempo un llamado de atención. Y me gustaría que en esta mañana reflexionemos para ver dónde estamos parados en este gran conflicto. Miren, capítulo 5 de Hebreos. Nos viene hablando del ejemplo de Jesús desde el capítulo 4, de Jesús como el gran sumo sacerdote. Y a partir del versículo 11 nos da claramente una advertencia, que ustedes fíjense, aparece como advertencia contra la apostasía. Dijimos que Pedro nos mencionaba que debemos ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. En otro momento el apóstol Pablo también nos menciona y nos dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, esta es una lucha constante, permanente. Y aquí, dentro de esta advertencia contra la apostasía, comienza el autor de Hebreos, que se supone que es el apóstol San Pablo, diciéndonos acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Hebreos 5, versículo 12 ahora. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice él, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, los primeros cimientos, las primeras bases de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Siempre Pablo habla con figuras, un verdadero maestro, ¿no? Tiene didáctica. La palabra de Dios es así. Nuestro Dios ha inspirado a los autores con didáctica. Y para enseñarnos siempre las verdades fundamentales ha empleado una gran variedad de ejemplos prácticos, como para que podamos captar mejor esa enseñanza. Maestro de los maestros, si los hay, nuestro buen Dios, nuestro Señor, inspirando en este caso al autor de Hebreos. Y dice ahora el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Claro, los pequeños necesitan leche, pero una vez que se creció, la leche sola no alcanza. Es más, ya casi ni es necesaria. Y dice, pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado justamente madurez. Y saben, mis queridos hermanos, este texto presenta una de las mejores definiciones de madurez. Yo estudié psicología y hay variados autores que presentan definiciones acerca de madurez. Algunas de esas definiciones dicen que una persona madura es aquella que se puede autosustentar, que no depende de otros. Una persona equilibrada en sus relaciones interpersonales. Pero acá, en la palabra de Dios, vamos a encontrar una definición de madurez que ningún autor de psicología presenta y que es la definición de madurez. Y me gustaría que la puedan subrayar, tener bien presente, porque esta definición de madurez está inmersa en el gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Y nos dice aquí lo siguiente: el alimento sólido, vuelvo a leer el versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, entiéndase como sentidos
los recursos mentales, toda nuestra capacidad que Dios nos da, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados para discernir qué está bien y discernir qué está mal. ¿Saben? Lo que claramente es malo, uno no tiene problemas. Puede llegar a ser una tentación para más de uno, pero uno claramente sabe que está mal. Si alguien viniera y les ofreciera, por ejemplo, fumar un cigarrillo, o les dice, Mary, vamos, hasta la esquina no hay nadie, ¿qué te parece si vamos y entramos por la ventana? Yo sé que tienen allí cosas valiosas y le sacamos. No, eso sabemos que está mal, abiertamente, pero hay muchísimas otras cosas que son malas, pero que se acercan tenuemente a ciertos colores más grises que uno no sabe si está bien o está mal. En los colegios permanentemente tenemos, los colegios adventistas tenemos por un lado, ¿no es cierto?, nuestros jefes, que es toda la área educativa adventista, nuestros líderes de la iglesia. Pero también tenemos otros jefes que son del área del Ministerio de Educación, supervisión. Están también los, como es una institución pública, de gestión privada, se nos presentan muchas veces inspectores, a ver si reunimos todas las medidas de seguridad, etcétera, si está todo correcto. Y ustedes no se imaginan la presión que a veces tenemos como para que ellos nos puedan dar alguna habilitación o algo esperando que por debajo se les acerque algo. ¿Se entiende, no? ¿Y está bien o está mal eso? Y piensen ustedes situaciones del diario vivir que se les presentan y que a veces, ¿qué hago? ¿Tomo esta decisión o tomo esta otra? ¿Estará bien esto o estará bien esto otro? Ahí es donde realmente se desarrolla el conflicto. Hay decisiones que a veces tomamos y que nos pueden conducir a caminos totalmente distintos a que si hubiéramos tomado la otra decisión. Madurez. Tiene que ver entonces con el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y aunque no lo menciona, el apóstol San Pablo, continuando, da a entender también que no solamente tiene que ver con el discernimiento, sino también la capacidad, la decisión, el dominio propio para elegir lo bueno. Porque yo puedo discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo malo. Pero la palabra de Dios permanentemente nos presenta dentro de este conflicto ese pensamiento. Y miren, vamos a encontrar otra palabra y a alguien que tuvo situaciones muy difíciles que afrontar en la historia bíblica. Y vamos a encontrar una palabra que es, podríamos decir, sinónimo de madurez. Acompáñenme, Primera de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Desde el versículo 3 encontramos allí un pasaje extraordinario, bien conocido por la cristiandad, especialmente la Iglesia Adventista. Salomón, muy joven, había recibido
como herencia el trono de David su padre. Era muy joven y él se sentía incapaz de afrontar esta situación. Miren, Salomón tiene una visión en sueños. Versículo 5 dice: se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras. Esa ya es una situación en la cual tenemos variedad de caminos que escoger. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué hubiera pedido yo si Dios se me hubiera presentado? ¿Qué pedirías vos si Dios se te presenta y te dice: pide lo que quieras que yo te dé? Piensen en nuestras reuniones de oración. ¿Qué solemos pedir? Salud. Ezequías, el rey Ezequías, se estaba por morir y le pidió, le rogó y hasta casi le exigió a Dios que le dé vida, que le dé salud. Y Dios le concedió, ¿se acuerdan Ezequías? ¿Cuántos años más le concedió? 15 años más. Y Ezequías fue un gran rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y Dios había considerado ya que su vida estaba llegando al momento del fin. Tenía una enfermedad que era enfermedad de muerte, pero él le pidió a Dios que se acuerde de lo que él había hecho, cómo él había vivido. Y le pidió salud, le pidió vida. Y durante esos 15 años, Ezequías llegó a ser nuevamente padre y tuvo un hijo. ¿Se acuerdan del nombre del hijo? ¿Cómo se llamaba? Manasés. ¿Se pudo decir de Manasés que fue un gran rey como su padre? Todo lo que su padre escribió con la mano, Manasés lo borró. Levantó altares a Baal, a Astarté. Eran los dioses sexuales de los pueblos que los rodeaban. Todo tipo de orgías introdujeron dentro del templo. ¿Qué más solemos pedir además de salud? Que podamos salir de alguna situación complicada, económica, un buen negocio que salga bien. Piensen cuántas cosas a veces pedimos. Bueno, Salomón, fíjense lo que dice. Versículo 6. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, soy chico, soy inexperto, y no sé cómo entrar ni salir, no sé cómo conducirme. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y versículo 9, ahora viene el pedido. Da pues a tu siervo, dame, Señor, corazón entendido para juzgar a tu pueblo
y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan qué era madurez? Discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a buscar nuevamente Hebreos, no me lo pierdan Hebreos, porque ya vamos a volver. Hebreos 5 decía, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí Salomón, muchos siglos antes de que Pablo nos expresara esta maravillosa definición de madurez, encontramos al rey Salomón que le pide a Dios corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Salud, vida. Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y como consecuencia sabemos todo lo que le dio. Pero Salomón pidió corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y sabemos que fue el hombre más sabio que pisó sobre la tierra. Madurez, entonces, podemos decir que es sinónimo ¿de qué? De sabiduría. Una persona sabia no es una persona que tiene grandes conocimientos de las ciencias. Una persona sabia es aquella que puede discernir entre lo bueno y lo malo. Una persona que ha desarrollado suficiente dominio propio como para escoger lo bueno. Y mis queridos hermanos, nosotros estamos llegando al final de los tiempos y necesitamos madurez, necesitamos sabiduría, porque esta batalla en la cual estamos inmersos es una batalla que no se detiene ni un instante. Y cada pensamiento nuestro es pesado. Cada uno de nuestros pensamientos nos llevará a tomar decisiones. Es a nivel mental donde se desarrolla esta batalla. Y necesitamos, dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos, dejar ya los rudimentos de la doctrina. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Que los abandonemos? No. Que sobre ellos sigamos construyendo y avanzando. Dice Pablo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Fíjense, es evidente que es Pablo el autor. Muy semejante al texto de Filipenses capítulo 3. Olvidando ya ciertamente lo que queda atrás. Hay muchos que se quedan gozando de las glorias y de los triunfos pasados. O tal vez demasiado, y peor todavía, en los pecados de la vida pasada. No, porque yo antes era esto y era esto. Y empiezan a mencionar con lujos de detalles, ¿no? En lugar de contar las experiencias maravillosas en Cristo Jesús. Era esto y todo esto, y yo hacía esto otro, y hacía esto otro, hasta que un día conocí a Cristo y dejé todo eso.
un espacio pequeño, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es olvidar lo que queda atrás y proseguir a la meta y hablar más de Cristo Jesús y pensar más en Él. Estamos viviendo tiempos difíciles. Los apóstoles pensaban que estaban en el tiempo del fin. Yo estoy convencido de que estamos en estos tiempos. Miren, yo recuerdo hace muchos años en un congreso de la Unión, 1990, un congreso que se hizo en el naciente colegio de Balcarce, tenía pocos añitos Balcarce, y escuché así un sábado el sermón del pastor Eichlemann, padre, que tenía en aquel entonces 90 años. Y dijo el pastor Eichlemann, adventista de cuna, que él de pequeño había escuchado las historias bíblicas que su madre le narraba. Y había escuchado también de labios de su madre que Cristo Jesús venía pronto. Y confiaba en que Cristo Jesús iba a venir en sus días mientras era niño. Y él decía, casi ni hace falta que estudies, y total, Cristo Jesús viene pronto. Antes de que termine la escuela, Jesús ya va a estar. Y decía el pastor Eichlemann, pero terminé la escuela primaria. Pero yo seguía con la idea de que Cristo Jesús iba a venir muy pronto. Así que no iba a terminar la preparatoria, la escuela secundaria, porque Cristo iba a venir en esos días, pero terminé la preparatoria y fui a estudiar para ser pastor. Y tenía la certeza de que no iba a llegar a casarme porque Cristo Jesús iba a venir antes, pero me casé y tuve hijos. Y durante mi ministerio estaba convencido de que nunca me iba a jubilar porque Cristo Jesús iba a venir en mis días. Pero ya llevo, decía el pastor Eichlemann, más de 30 años jubilado. Y Cristo Jesús no ha venido, pero no ha desaparecido de mi mente el deseo y la firme convicción de que Cristo Jesús viene pronto. Me encanta como tienen aquí, ven Señor Jesús. ¿Cuánto anhelamos nosotros la venida de Cristo? ¿Cuánto anhelamos? Ha sido el gran tema de la Iglesia Adventista, el mismo nombre lo dice. Hermanos, tenemos que estar plenamente convencidos de que Cristo Jesús viene en nuestros días. Tenemos que vivir tomando decisiones sabias cada día, porque el conflicto no se da tanto afuera. El principal centro de batalla es en nuestra mente. Y cada vez que nosotros decidimos correctamente, discernimos entre el bien y el mal, y escogemos por el bien, Cristo Jesús se está acercando cada vez más para llevarnos a morar para siempre jamás con Él. La batalla es constante. El enemigo anda como león rugiente, pero es un enemigo vencido. Está tirando sus últimos zarpazos, sus últimos rugidos están escuchándose, porque la victoria es de Cristo Jesús. Pronto, muy pronto, iremos a morar a las mansiones celestiales. Pero mientras tanto, cada día tenemos que elegir. ¿Qué elegirás este día? Cuando tengas delante tuyo, cuando tenga delante mío situaciones que se me presenten. Dios nos dé madurez, Dios nos dé sabiduría y dominio propio
como para discernir entre lo bueno y lo malo, y la fortaleza como para escoger lo bueno. Dios bendiga a su iglesia.